Bueno, buenas tardes. En el tema de hoy, tema 2 del grupo del bloque de nefrología, proteinuria en edad pediátrica, vamos a ir viendo aspectos, fundamentalmente clasificación de las proteinurias, de los diferentes tipos de proteinuria. Veremos que podemos encontrarnos con proteinurias de origen glomerular y tubular. Es importante esta diferenciación porque nos va a poner muchas veces en la pista del problema etiológico que tenemos entre manos. Hablaremos fundamentalmente de la patología, digamos, más importante, donde encontramos excreción elevada de proteínas, generalmente en rango nefrótico, en edad pediátrica. Me estoy refiriéndome al síndrome nefrótico por cambios mínimos en la infancia. Tiene una edad de presentación característica y unas peculiaridades que vale la pena recalcar. Comenzamos inicialmente hablando un poquito de la definición de proteinuria. Definimos la proteinuria, como su nombre indica, como la excreción de proteínas en orina. Dicho esto, cabe matizar que existen, dependiendo de la concentración que encontramos de proteína en orina, podemos enfrentarnos a diferentes etiologías y, por tanto, también diferentes pronósticos. Definimos la cuantía de las proteínas que nos van en orina, que nos van a indicar que existe una proteinuria, como la excreción de más de 4 miligramos por metro cuadrado y hora, lo tenéis en pantalla, más de 150 miligramos al día. Aquí habría que hacer una pequeña salvedad si nos referimos a la excreción de proteínas que podemos encontrar en etapas tempranas de la vida. Por ejemplo, en un recién nacido, los valores de normalidad los vamos a dar próximos a los 300 miligramos al día. Y la razón fundamental es que las proteínas, una vez que se puedan filtrar a nivel glomerular, sobre todo la albúmina, una fracción muy importante de esas proteínas filtradas va a poder ser reabsorbida a nivel del túbulo proximal. En el recién nacido, la capacidad de reabsorción tubular, también para las proteínas, está limitada. Sabemos que el recién nacido tiene cierta insuficiencia funcional que se va a ir recuperando conforme van pasando los meses, pero, como digo, en estos periodos la capacidad de reabsorción tubular de proteínas pues, es limitada. En cuanto a la excreción, otra forma de evaluar la excreción de proteínas en orina sería hacer el cociente en orina entre los miligramos de proteína excretados y los miligramos de creatinina. Este parámetro es un parámetro que está indicado sobre todo en niños por encima de los 2 años. Se ha visto que existe una gran correlación entre la determinación de proteínas que nosotros podemos hacer en orina de 24 horas y la determinación que hacemos en una orina, una misión única del cociente miligramos de proteína, miligramos de creatinina. De forma que cuando encontramos una excreción en pacientes por encima de los 2 años, por encima de 0,2 miligramos, decimos que este paciente tiene una proteinuria significativa. Por debajo de los 2 años podemos también utilizar este parámetro, el cociente de excreción proteína-creatinina, pero los límites que damos de normalidad son algo mayores. Decimos que existe proteinuria significativa cuando tenemos más de 0,5 miligramos de excreción de proteínas por miligramo de creatinina excretada. Existe otro concepto que conviene tener en cuenta, que es el concepto de microalbuminuria, es decir, toda aquella excreción de proteína en orina que está por debajo de los rangos normales de detección de las tiras reactivas, pero que sin embargo puede ser evidenciada por técnicas de determinación de laboratorio, nos referiríamos a ella como microalbuminuria.
Si determinamos el rango, pues diremos que existe microalbuminuria cuando hay una excreción de albúmina que oscila entre los 30 y los 300 miligramos, fijaros, por gramo de creatinina, ¿vale? Por gramo de creatinina. En cuanto a la clasificación, decir que la proteinuria podemos clasificarla en aquellas formas intermitentes en las que vamos a tener periodos en donde no vamos a poder evidenciar la excreción de proteína en orina y periodos en los que sí vamos a poder encontrar excreción de proteínas y a veces en niveles muy significativos. Dentro de este grupo de proteinuria intermitente, fundamentalmente destacar el cuadro que denominamos como proteinuria ortostática. La proteinuria ortostática se define como aquella excreción de proteína que podemos evidenciar generalmente tras la bipedestación, varias horas de bipedestación, pero que sin embargo no vamos a poder poner en evidencia tras un reposo mantenido en posición de decúbito. Es decir, es típico en este tipo de proteinurias que encontremos orinas normales, completamente normales, cuando hacemos la primera determinación de orina tras levantarse el paciente y cuando realizamos una nueva determinación en orina horas después, nos encontramos que existe una proteinuria franca. Entre las razones que se aducen para explicar el por qué se produce realmente este cuadro de proteinuria, pues existen múltiples razones, pero una de ellas, tal vez destacar por la compresión de las venas renales, muchas veces por lo que se ha denominado el signo del cascanueces, síndrome del cascanueces, que no es más que la compresión de la vena renal con las venas mesentéricas. Existen otras causas de proteinuria intermitente, muchas obedecen a agentes físicos, no supone encontrar una determinación aislada con niveles de proteína en orina que nos estemos enfrentando a ningún evento patológico. Por ejemplo, podemos encontrar proteinuria tras un ejercicio físico más o menos intenso y a veces con los cambios de temperatura, la exposición al frío mantenida o algunas situaciones de falta de ingesta de líquidos podrían ser causas de proteinuria intermitente. En cuanto a las proteinurias persistentes, pues fundamentalmente nos centraremos en las proteinurias glomerulares. De las proteinurias glomerulares nos interesará saber si la excreción de proteínas diferencia entre la excreción de albúminas o la excreción de otro tipo de proteínas, como puedan ser las globulinas, es decir, la proteinuria es selectiva o no es selectiva. En principio, el criterio de no selectividad en la proteinuria nos está indicando peor pronóstico, por tanto, lesiones glomerulares, generalmente glomerulonefritis de tipo secundario. En cuanto a las afecciones que no son glomerulares, fundamentalmente destacar aquellos procesos en los que se produce una excreción aumentada de proteínas, pero que sabemos que son de origen tubular. Por centrar algunos ejemplos, puedo citar la excreción de beta-2 microglobulina. Esta es una excreción que vemos típicamente aumentada en los procesos en los que encontramos una afección túbulo-intersticial. Por tanto, en algunos procesos que cursan con afectación túbulo-intersticial, a veces después de algunos cuadros de asfixia, cuando existe una afectación renal por la hipoxia y por tanto hay una lesión tubular renal, encontramos niveles elevados de beta-2 microglobulina. Pero qué duda cabe, y lo veremos cuando veamos el tema correspondiente a las tubulopatías, que otros procesos por afectación tubular en sus diferentes niveles, como puedan ser las lesiones de afección tubular proximal en un síndrome de Fanconi, o una acidosis tubular renal, síndrome de una cistinosis, podemos encontrar niveles incrementados de proteínas de origen tubular. Como digo, la fracción más representativa, la beta-2 microglobulina.
En situaciones de normalidad es frecuente encontrar excreción de proteínas. Comentábamos el último día, cuando hablábamos de la infección urinaria, que la proteína que encontramos en situaciones de normalidad, que significa el mayor porcentaje de excreción de proteína en orina, es la proteína de Thann-Horsfall. Esta proteína es una proteína que se produce a nivel tubular y que tiene claramente unas funciones protectoras. Por un lado, va a proteger al riñón y al túbulo renal frente a los procesos inflamatorios que pudiesen ocurrir, como comentábamos en el tema de las infecciones urinarias. Muchas veces el problema de la inflamación del riñón no es tanto la causa que provoca la inflamación como la propia infección, como la respuesta inflamatoria que se origina a este nivel y que va a ser la responsable de que se produzcan cicatrices. Esto lo comentábamos el último día y a propósito de la proteína de Thann-Horsfall lo volvemos a recordar. Bueno, pues precisamente una de las funciones de la proteína de Thann-Horsfall es, aparte de inhibir, de bloquear la adherencia de determinadas bacterias a nivel del uroepitelio, una de las funciones fundamentales también es la de bloquear la acción de las citoquinas y, por tanto, bloquear el efecto inflamatorio que se pudiese producir a este nivel. Tenemos a nivel urinario excreción también de otras proteínas. Fijaros que en unos porcentajes, excepto la albúmina, prácticamente nada significativos. En el caso de la albúmina, como digo, es normal que se produzca cierta filtración de albúmina a nivel glomerular, pero lo habitual, como digo, es que esa albúmina, que es filtrada a nivel glomerular en situaciones normales, vuelva a ser reabsorbida en el túbulo proximal. Por tanto, y como concepto que quiero dejar claro antes de ir entrando en materia, deciros que la existencia de proteinuria, en principio, es decir, identificación de proteínas en orina en cualquier nivel, es un indicador de lesión renal y, por tanto, tendríamos que estar atentos a que si esa proteinuria aumenta o disminuye, porque, como digo, la existencia de proteinuria es un indicador ya no solo de que exista lesión, sino también indicador de la evolución de cualquier proceso que afecta al riñón. Por tanto, el mantenimiento de la proteinuria a priori es un criterio de mal pronóstico. En cuanto a las estrategias diagnósticas, pues bueno, recordar, es decir, proteinuria, decíamos que cuando hay una excreción superior a los 4 miligramos por metro cuadrado y hora, importante cuando nos enfrentamos a un paciente en la consulta con proteinuria, determinar en qué momento se produce, cuando hemos realizado esa analítica, en qué momento del día, precisamente para ver si esa proteinuria es postural o no. Precisamente porque la proteinuria postural es muy frecuente y, por tanto, debemos de ir descartando posibilidades diagnósticas siempre de lo más frecuente a lo más infrecuente. Debemos de investigar si la proteinuria, una vez que hemos constatado su permanencia, su existencia, si es selectiva, es decir, si afecta únicamente a la excreción de albúmina o se afectan otras fracciones proteicas. Como digo, la no selectividad en un proceso renal de la proteinuria a priori es un proceso de peor pronóstico. Debemos de ver qué sintomatología se asocia a esta determinación analítica. La determinación analítica de proteinuria debe de ir sistemáticamente acompañada de una anamnesis, de una exploración física, donde debemos de poner primero de manifiesto, primero si existen edemas, cuál es el nivel de tensión arterial y si existe o no oliguria. Otras determinaciones analíticas en sangre deben de ir dirigidas a evaluar precisamente las repercusiones que pudiese tener esta situación de proteinuria. La excreción elevada y mantenida de grandes cantidades de albúmina
indefectiblemente va a dar lugar a una situación de hipoalbuminemia a nivel sanguíneo y, por tanto, esta situación de hipoalbuminemia puede servir también de estímulo a nivel hepático para la síntesis de algunos elementos como puedan ser las lipoproteínas. Esto explica el por qué en algunos pacientes con síndrome nefrótico, hipoalbuminemia, de forma sistemática vamos a encontrar niveles de colesterol sérico elevados. Además, la pérdida de proteínas por orina puede asociarse a pérdida de otras proteínas que intervienen, por ejemplo, factores de la coagulación, elementos del complemento. Por tanto, la pérdida de factores de la coagulación va, y sobre todo antitombina 3 y proteína S, que son las que se van a perder en más cantidad, junto con la pérdida de volumen, o sea, la situación de hipovolemia que ocurre a nivel renal, hipoperfusión renal, puede dar lugar en algunas ocasiones a cuadros de tipo trombótico a nivel renal. Por tanto, esta también sería una complicación que tendríamos que estar atentos y diagnosticar. Se han propuesto múltiples algoritmos para explicar bueno, pues qué sistemática seguir a la hora de evaluar una proteinuria que nosotros podamos determinar. En primer lugar, nos interesa saber el nivel de esta proteinuria. En primer lugar, hemos comentado constatarla, es decir, esta proteinuria es una proteinuria que ocurre de forma constante durante todo el día o aparece solamente durante las horas del día y a primera hora de la mañana no se manifiesta, lo cual estaría indicándonos una proteinuria de tipo ortostático, de excelente pronóstico y que prácticamente pues, daría por concluidos los estudios diagnósticos. Pero si se constata su mantenimiento en el tiempo y a lo largo de las horas del día, lo que sí procede es determinar cuál es la cantidad de proteína que se excreta. Tenemos bueno, diferentes niveles de excreción, es decir, proteinurias que determinamos que están en rango no nefrótico, aquellas proteínas en orina por debajo de los 40 miligramos por metro cuadrado y hora, y las proteínas que están en rango nefrótico por encima de esta cantidad. Bien, las excreciones de proteinurias que decimos que son en rango no nefrótico, la sistemática diagnóstica fundamentalmente va a ir en el sentido de determinar si el tipo de proteína que se excreta son proteínas de origen tubular o de origen glomerular. Y si existe además alguna otra sintomatología, como puede ser un síndrome micional o la existencia de alguna que otra analítica alterada en orina. Ejemplo, la existencia de proteinuria en un paciente con síndrome micional y que además se identifica una situación de leucocituria, nos estaría indicando indefectiblemente una situación de infección urinaria, probablemente una pielonefritis. En los casos donde la proteinuria está en rango nefrótico, generalmente no vamos a encontrar sintomatología referida a nivel renal, es decir, no es habitual encontrar manifestaciones, salvo sobre infecciones, que entonces serían problemas añadidos, pero como digo, no es habitual encontrar sintomatología referida al riñón. Por tanto, lo que sí vamos a poder encontrar en ocasiones son otras alteraciones analíticas que además interesa comprobar si, además de la proteinuria, tenemos excreción aumentada de hematíes, es decir, hay una hematuria y si esta hematuria es micro o macroscópica. De este tema hablaremos el próximo día a propósito de las hematuриas. Bien, una vez que hemos constatado la existencia de proteinuria con hematuria, vamos a tener siempre que determinar si existe o no hipertensión arterial, puesto que hematuria y proteinuria son dos datos analíticos que generalmente vamos a encontrar siempre en un síndrome nefrítico. Por tanto, vamos a tener que evaluar cuáles son los niveles de hipertensión arterial, si existen o no edemas y cuál es la sintomatología añadida que pueda tener además el paciente. Por otro lado, cuando encontramos una proteinuria aislada, sin otras manifestaciones, nos interesa evaluar si existen datos clínicos que nos sugieran
la existencia de un síndrome nefrótico. Ahora después lo veremos, pero como dato añadido, el exploratorio habitual en un síndrome nefrótico, y ello debido por la pérdida importantísima que ocurre de albúmina a nivel plasmático, pues existe una disminución de la presión coloidosmótica a nivel plasmático. Y esto va a dar lugar a una pérdida de líquidos desde nivel vascular a nivel intersticial. Este aumento de líquidos a nivel intersticial va a ser el responsable de las situaciones de edema que generalmente va a ser en zonas de declives. Es frecuente encontrar edema a nivel de los tobillos, a nivel pretibial, a nivel de las manos, a nivel palpebral. Son las localizaciones típicas del edema que nosotros vamos a encontrar en un síndrome nefrótico. Como alteraciones analíticas añadidas, siempre nos va a interesar una sospecha de síndrome nefrótico, determinar si esa proteinuria es selectiva o no es selectiva. Es decir, se excreta solo albúmina o si además secreta albúmina junto con gamma-globulinas, porque como digo, la excreción de proteinuria no selectiva generalmente nos va a indicar la existencia de un síndrome nefrótico secundario, generalmente debido a trastornos autoinmunes o algunas vasculitis que indefectiblemente tienen peor pronóstico y que generalmente va a conllevar la corticoresistencia. No va a haber una buena respuesta al tratamiento que nosotros vamos a instaurar habitualmente en la forma más frecuente de síndrome nefrótico que vamos a encontrar en pediatría, que es un síndrome nefrótico de cambios mínimos. Bien, nos interesa, por tanto, una vez que hemos constatado la existencia de datos clínicos y analíticos sugerentes de un síndrome nefrótico, saber cómo están los niveles de inmunoglobulinas. La pérdida, la disminución importante de inmunoglobulinas, como digo, de complemento junto con disminución de albúmina, como digo, recordar este dato importante, nos va a indicar probablemente una mala respuesta a los corticoides, es decir, situación de corticoresistencia. Este sería ya la corticoresistencia, un criterio para plantear en estos pacientes la posibilidad de realizar una biopsia renal. En los casos en los que no podemos demostrar que exista una excreción aumentada de inmunoglobulinas y donde, digamos, hay una selectividad en cuanto a la excreción de proteínas, es decir, se excreta solo albúmina, en estos casos estaremos ante un síndrome nefrótico idiopático. Generalmente con buena respuesta al tratamiento instaurado que, como digo, va a ser corticoides durante una pauta que ahora después comentaremos. En cuanto a la clasificación de las glomerulopatías, pues decir, bueno, que las anomalías urinarias pueden ser mínimas, estaríamos en situaciones en las que podemos ver proteinuria y a veces acompañada o no, no siempre se acompaña de hematuria, pero en unas proporciones, en unas cantidades mínimas, la existencia de un síndrome nefrítico, que ya hemos comentado, es decir, es importante recordar la asociación hematuria, hipertensión arterial. En estos casos puede haber o no edema, es decir, la existencia de edema no es constante, lo que sí suele ser constante es la hipertensión arterial. En estos casos estamos ante un síndrome nefrítico y la existencia de un síndrome nefrítico con evolución hacia una situación de insuficiencia renal aguda, generalmente nos está indicando una glomerulopatía rápidamente progresiva y por tanto también con un mal pronóstico. Por tanto también sería esta una indicación de realización de una biopsia renal precisamente para poder constatar este tipo anatomopatológico, como digo, de glomerulonefritis rápidamente progresiva. En los casos de glomerulonefritis crónica interesa constatar que la proteinuria que nosotros hemos identificado y la hematuria no evolucionan a una situación de fallo de la función renal. Por tanto, en estos casos es obligado realizar periódicamente determinaciones de la función renal, pero, como digo, también, sobre todo en estos casos, es muy importante determinar que el paciente está con límites mínimos o libres de proteinuria.
Por tanto, en estos pacientes, la proteinuria sí tiene un valor pronóstico de la evolución de la enfermedad. Por último, el síndrome nefrótico, es decir, proteinuria masiva, con repercusiones a nivel plasmático de hipoalbuminemia, edemas y dislipemia. En relación al síndrome nefrótico, decir que lo vamos a clasificar en varias formas. En primer lugar, lo que denominamos el síndrome nefrótico idiopático, es decir, aquel en el que generalmente no vamos a poder identificar una causa que lo desencadena. Dentro del síndrome nefrótico idiopático en edad pediátrica, el 90% de los casos corresponden a síndromes nefróticos en cambios mínimos. Interesa saber que el síndrome nefrótico de cambios mínimos generalmente también se presenta en un rango etario determinado, es decir, nosotros podemos esperar un síndrome nefrótico de cambios mínimos cuando el intervalo de edad en la que se presenta oscila entre los 2 y 6 años. Cualquier síndrome nefrótico fuera de este intervalo etario posiblemente evolucione a formas con peor pronóstico de síndrome nefrótico, como puedan ser la glomerulonefritis mesangial con depósitos de IgM o de complemento, la glomerulosclerosis segmentaria y focal. En estos casos es típico encontrar en el análisis, en el estudio biópsico, encontrar depósitos de complemento, generalmente de C3 y de IgM, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Pero como digo, como idea general, recordar, intervalo etario de 2 a 6 años, en el 90% de los casos, los síndromes nefróticos que ocurren a esta edad son síndromes nefróticos de cambios mínimos y la respuesta al tratamiento corticoideo es excelente. El otro grupo de clasificación son los síndromes nefróticos secundarios, son aquellos cuadros de excreción de proteinuria en rango nefrótico donde sí podemos identificar una causa. Generalmente, la mayoría de los cuadros que vamos a encontrar en edad pediátrica, lo mismo que en otras edades, generalmente obedece a trastornos de tipo inmunológico, vasculitis, y por tanto aquí van a ser de mucho interés la determinación de los anticuerpos antinucleares y el estudio inmunológico del paciente. Por último, el síndrome nefrótico genético. Estos son un grupo de procesos de síndrome nefrótico, generalmente son síndromes nefróticos córticos resistentes. Se han identificado los genes responsables de este tipo de trastornos, se producen proteinurias masivas en edades muy precoces durante el periodo de lactancia y generalmente la supervivencia de estos pacientes es escasa. Por tanto, pronóstico de este tipo de patologías muy malo. Bien, en cuanto al síndrome nefrótico secundario, únicamente pues determinar algunas patologías que frecuentemente van asociadas. El grueso de la clase a continuación lo vamos a dedicar a hablar del síndrome nefrótico de cambios mínimos, pero bueno, interesa saber que en ocasiones podemos encontrar síndromes nefróticos en edad pediátrica secundarios a procesos autoinmunes, a vasculitis, como por ejemplo la púrpura de Solling-Henoch. La púrpura de Solling-Henoch, una vasculitis que va a poder originar un cuadro de síndrome nefrótico, pero también situaciones de hematuria recurrente por depósitos de IgA que veremos, trataremos el próximo día. El lupus eritematoso sistémico, otra patología que también se puede presentar en etapas pediátricas y por tanto también podría ser responsable de alteraciones del síndrome nefrótico secundario. Y luego algunas infecciones, en particular pues, nombrar la hepatitis B, los cuadros de sífilis que podemos encontrar ya desde el periodo del recién nacido como cuadros adquiridos de forma congénita y bueno, infecciones del tipo del paludismo también podían en ocasiones asociarse a cuadros de síndrome nefrótico secundario.
En relación al síndrome nefrótico primario, pues en primer lugar recordar el concepto diagnóstico, es decir, excreción de proteinuria masiva, hasta 10 veces mayor que la proteinuria que nosotros hemos identificado como límite para hablar de proteinuria. Es decir, si nosotros decíamos que existe una proteinuria cuando obtenemos una excreción de más de 4 miligramos por metro cuadrado y hora en orina, pues hablamos de proteinuria en rango nefrótico cuando nos encontramos una excreción superior a los 40 miligramos por metro cuadrado y hora. Si utilizamos la excreción de proteínas por miligramos de creatinina, pues decimos que hay un síndrome nefrótico cuando esa proteinuria alcanza valores por encima de los 2 miligramos por miligramo de creatinina. Recordar, hablábamos de proteinuria cuando la excreción era de más de 0,2 miligramos por miligramo de creatinina. Proteinuria en este caso sería de rango no nefrótico, rango nefrótico a partir de los 2 miligramos por miligramo de creatinina. Cuando esto ocurre, es decir, cuando hay tal excreción de proteínas, indefectiblemente vamos a encontrar niveles disminuidos de albúmina en sangre y, por tanto, todo ello va a venir asociado a una hipoalbuminemia generalmente por debajo de los 2,5 gramos de cilitro. Clínicamente, edema como ya la que ya hemos descrito, en puntos de clive, también a nivel palpebral, y a consecuencia del estímulo hepático que produce la situación de hipoalbuminemia, incremento en la secreción, en la producción de lipoproteínas, y por tanto lipoproteínas de baja densidad, que van a originar una situación de hipercolesterolemia, que habitualmente en los pacientes con síndrome nefrótico encontramos con valores por encima de los 250 miligramos de cilitro. En cuanto a la epidemiología, pues de la incidencia la ciframos alrededor de 2 a 7 casos por cada 100.000 niños y año, esto habitualmente en menores de 16 años, la edad, como digo, habitualmente entre los 2 y los 6 años. Aquí encontramos, como digo, hasta en un 90% de los casos síndromes nefróticos de cambios mínimos y es discretamente más frecuente en varones que en niñas. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles son las alteraciones fisiopatológicas que podemos esperar en un síndrome nefrótico de cambios mínimos. En primer lugar, lo que se describe es una lesión a nivel podocitario, es decir, una alteración de los podocitos, alteraciones que se han descrito a múltiples niveles, dependiendo fundamentalmente de cómo realicemos el estudio. Si realizamos un estudio de microscopía electrónica, lo que habitualmente se va a poner en evidencia es una alteración de los componentes del diafragma de hendidura, es decir, aquí es donde se integra la nefrina, una de las proteínas que componen precisamente este diafragma de hendidura, pero tal vez lo más representativo que explica las alteraciones que se producen en el síndrome nefrótico de cambios mínimos es la alteración eléctrica que ocurre a este nivel. La alteración de la carga de la superficie del podocito se debe a una pérdida de ácido siálico. Generalmente esto obedece a cambios de tipo inflamatorio, es decir, una inflamación a este nivel hace que se produzcan alteraciones en el ácido siálico que conforma esta membrana basal glomerular y, por tanto, pérdida de esa carga negativa. Si recordamos, las proteínas tienen carga eléctrica, algunas tienen incluso carga eléctrica muy notoria, es el caso de la albúmina. La albúmina tiene una carga eléctrica negativa y, por tanto, podemos entender cómo cuando se altera la carga negativa que normalmente encontramos en la membrana basal glomerular, algunas sustancias proteicas con carga negativa no sean repelidas adecuadamente y, por tanto, puedan ser filtradas en mayor cantidad a este nivel. Esta es una de las explicaciones más importantes y que yo creo justifica mejor por qué se produce esa proteinuria masiva cuando se produce un síndrome nefrótico en estos pacientes.
Eh, las alteraciones inflamatorias que pueden dar lugar a estas alteraciones a nivel del ácido siálico y la membrana basal glomerular, pues también están descritas. Generalmente diversos autores han descrito una relación entre diversos antígenos de histocompatibilidad, como son el HLA-B12 y el DR7, con una mayor frecuencia de síndrome nefrótico en edad pediátrica, y sobre todo síndrome nefrótico de cambios mínimos. La explicación que dan es que, bueno, muchos antígenos, algunos de ellos desconocidos y otros por estudiar, puedan dar lugar en estos pacientes portadores de estos antígenos de histocompatibilidad, que exista una proliferación específica de determinados clones de linfocitos T. Y en base a eso, un aumento en la liberación de interleuquinas, que son las que van a alterar en esta última secuencia la carga iónica que encontramos en la membrana basal glomerular. Y de esta forma se explicaría la proteinuria que encontramos en estos pacientes. En cuanto al edema que ocurre, podemos entender bien el por qué estos pacientes, donde hay una disminución de la albúmina a nivel plasmático y por tanto una disminución de la presión oncótica y por tanto un aumento de la salida de líquido a nivel intersticial a consecuencia de esa disminución de la presión oncótica, podría explicarse por qué ocurre el edema. Pero en realidad es que existen otros factores íntimamente ligados a esta situación de edema. Muchos pacientes, antes de que se resuelva el edema y antes incluso de que empiecen a normalizarse los valores de albúmina plasmática, nosotros podemos saber que ocurre una mejoría y que el paciente rápidamente va a mejorar porque previo a que empiecen a normalizarse los valores de albúmina, existe lo que denominamos una crisis diurética. El paciente empieza a tener una diuresis importantísima y esto muchas veces incluso sin que nosotros apliquemos tratamiento diurético al paciente. Luego veremos cuáles son las indicaciones de tratamiento con diurético, en ocasiones con serotonina. Bien, el tema es que se han propuesto diversos mecanismos y se sabe que en estos pacientes existe además una excreción disminuida de sodio. La razón es que existe una retención, aparte de los cambios que pueda ocurrir a nivel de la albúmina plasmática, existen cambios también en cuanto a la reabsorción de agua y de sodio a nivel renal. En concreto, sabemos que cuando hay una situación de hipoperfusión renal, y estos pacientes puede ocurrir una hipoperfusión renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, esto explicaría en parte por qué se produce esta situación de disminución de la excreción de sodio, esa disminución de la natriuresis. Pero es que además encontramos en estos pacientes que hay una hiporrespuesta al péptido natriurético auricular, es decir, que hay también una natriuresis disminuida porque se alteran también los receptores del péptido natriurético auricular. Por tanto, esto también explica el por qué hay una mayor reabsorción de sodio, ¿no? No se produce la excreción de sodio que debiera de producirse en otras situaciones. Se activan además el sistema simpático y también se ha descrito un aumento de la secreción de hormona antidiurética. Todos esos factores contribuyen a esta situación de edema que vemos en estos pacientes. Por tanto, no solo es la situación de hipoalbuminemia la que justifica la situación de albúmina. Vemos que existen interrelacionados otros muchos factores que contribuyen en estos pacientes a que se mantenga esta situación de edema. Bien, esto ya lo hemos comentado, es decir, la proteinuria, por un lado, va a dar lugar a la situación de hipoalbuminemia y os pongo fundamentalmente esta imagen para recordar esta idea, es decir, la disminución de la albúmina plasmática, la disminución de la presión oncótica,
que justificaba esas situaciones de edema que acabamos de comentar, es también responsable de un estímulo, de un aumento a nivel hepático de la síntesis de lipoproteínas y de colesterol. Es decir, que el incremento que se produce en estos pacientes de hipercolesterolemia se debe fundamentalmente a un aumento de síntesis hepática por el estímulo que ejercería precisamente esta situación de hipoalbuminemia a nivel del hígado. Bien, aquí tenemos un cuadro resumen de las manifestaciones clínicas que definen un síndrome nefrótico, es decir, no basta con poner en evidencia una proteinuria en rango nefrótico, este es un dato importante, pero digamos que para hablar de rango de síndrome nefrótico, además de la excreción de proteína en rango nefrótico, tenemos que constatar la existencia sobre todo de edemas, es decir, la existencia de edemas y el mantenimiento de esta situación durante un tiempo determinado. La disminución de las proteínas totales es una consecuencia, como digo, de esta situación de albúmina, de proteínas totales que van a estar generalmente por debajo de los 6 gramos de decilitro. Dependiendo de la selectividad de la proteinuria, se van a afectar también los niveles de globulinas o simplemente vamos a encontrar únicamente disminuidos los niveles de albúmina. Recordar, la existencia de selectividad, es decir, solo la afectación solo en los niveles de albúmina, a priori es criterio de buen pronóstico. Cuando se afecta a excepción de albúmina y de globulinas, es decir, una proteinuria que no es selectiva, en principio podemos esperar peor evolución en estos pacientes. Bien, esto es un cuadro resumen que nos explica un poco cuál es el rango etario esperable en los diferentes tipos de síndrome nefrótico que podemos encontrar en edad pediátrica. Pensar que a priori nosotros no vamos a saber si un síndrome nefrótico es de cambios mínimos, es esclerosante focal o va a evolucionar a un membrano proliferativo, porque estos son criterios de biopsia, es decir, si no realizamos un estudio anatomopatológico, a priori no podemos saber qué tipo histológico tiene este síndrome nefrótico, pero sí podemos esperar que porcentualmente pertenezca a un tipo u otro, fundamentalmente si nos fijamos en la edad en la que se produce el síndrome nefrótico. El rango habitual, el síndrome nefrótico de cambios mínimos, hemos dicho que ocurre entre los 2 y 6 años, por tanto, en principio en estos pacientes no estaría indicado hacer estudio de biopsia. Cuando la aparición no se centra precisamente en este rango de edad, sobre todo cuando ocurre por encima de los 6 años, esta sería una edad para sospechar posiblemente un síndrome nefrótico que va a evolucionar a un esclerosante focal o un membrano proliferativo. Y en estos casos es de esperar la existencia de otra sintomatología asociada. Y uno de los síntomas que vamos a encontrar con más frecuencia y que son signos en principio de peor pronóstico es cuando un síndrome nefrótico se asocia a hipertensión arterial o cuando se asocia a una hematuria mantenida. En estos casos debemos de plantear la posibilidad de realizar un estudio biopsico para conocer el tipo anatomopatológico de este síndrome nefrótico. Bien, los hallazgos de anatomía patológica por microscopía óptica, cuando nos enfrentamos a un síndrome de cambios mínimos, pues va a ser, como dice su nombre, la existencia por microscopía óptica, la inexistencia de alteraciones, es decir, ópticamente este riñón va a ser normal. Cuando realizamos el estudio por microscopía electrónica, lo habitual es encontrar una fusión podocitaria. Y cuando realizamos estudios por inmunofluorescencia, lo habitual es no encontrar tampoco alteraciones en la inmunofluorescencia. Algunos estudios pueden arrojar datos pues, de pequeños depósitos de IgM o de IgA, pero que llegan a los niveles de traza, es decir, poco significativos.
cuando nosotros encontramos en un síndrome nefrótico de cambios mínimos a priori, depósitos de C3 o de IgM, podemos adelantar que estos son criterios de mal pronóstico y que probablemente este síndrome nefrótico va a terminar en un síndrome nefrótico esclerosante focal, es decir, una glomerulonefritis esclerosante focal. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues hablar de los datos de la anamnesis y de la exploración clínica. En orina, las tiras reactivas pueden ser muy útiles. Las tiras reactivas tienen un fundamento fundamental y tal vez conviene destacar un hecho, y es que las tiras reactivas, cuando nosotros lo que queremos es evaluar la excreción de proteínas, solo nos van a ser útiles si lo que queremos es evaluar albúmina. La metodología que utiliza la tira de albúmina, de la tira reactiva para determinar proteínas se basa precisamente en cuál es el valor de pH para fijarse la proteína en la tira, es decir, y esto lleva un reactante que es sensible al pH, que es un método colorimétrico, es decir, va a cambiar el color del reactivo en función del pH. Recordad, si hay excreción de albúmina, la albúmina tiene una carga negativa y por tanto va a cambiar el pH a este nivel. Ese cambio va a ser progresivo dependiendo de la cantidad de albúmina que se fije. Por tanto, va a cambiar en mayor o menor intensidad la coloración del reactivo que lleva anexo esta tira reactiva. Por tanto, si nosotros queremos determinar proteinurias de origen tubular, beta-2 microglobulina, no va a ser de utilidad la realización de una tira reactiva en orina. Bien, en cuanto a los hallazgos que podemos encontrar a nivel sanguíneo, pues pensar que si existe una pérdida de líquido a nivel intersticial, que es en parte la responsable de ese edema que hemos mencionado, pues es lógico pensar que va a haber cierto grado de hemoconcentración, con lo cual es habitual encontrar valores de hematocrito en estos pacientes por encima de sus valores habituales. A su vez, esta situación de pérdida de volumen va a dar lugar a un peor funcionamiento renal, por tanto va a haber una situación de hipoperfusión renal, originándose y contribuyendo a esta situación de oliguria, es decir, la insuficiencia renal prerenal y la oliguria a la que no hemos referido como acompañante de estos cuadros de síndrome nefrótico. De la hipoalbuminemia, la dislipemia y de las alteraciones a nivel del complemento y de las inmunoglobulinas ya nos hemos referido, sobre todo por recordar complemento disminuido, aumento de la coagulabilidad de la sangre, aumento del riesgo trombótico y inmunoglobulinas, sobre todo la IgG, que puede estar disminuida, aumento del riesgo de patología infecciosa también en estos pacientes. A nivel de orina, pues la oliguria, por las razones que ya hemos comentado, y a consecuencia de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y también por la hiporrespuesta que existe al péptido natriurético auricular, es frecuente encontrar excreciones de sodio en orinas relativamente bajas, generalmente por debajo de los 10-20 miliequivalentes litros. Bien, otras alteraciones, pruebas de imagen que podemos realizar y que nos pueden traducir algunas alteraciones que pueden ser complicaciones de un síndrome nefrótico, pues son la existencia de ascitis, fácilmente evidenciable mediante una ecografía, o la existencia de un derrame pleural, que también podríamos encontrar en estos pacientes y que pondríamos en evidencia tanto mediante la realización de una radiografía de tórax como la realización de una ecografía torácica. Bien, aquí tenéis las indicaciones de biopsia renal, pero por simplificar son indicaciones de biopsia renal todo lo que se aparta de lo esperable en un síndrome nefrótico de cambios mínimos. Es decir, edad en un rango etario distinto, 2-6 años, la existencia de una sintomatología distinta, la existencia de hipertensión arterial, que no es habitual, la respuesta mala al tratamiento, cuando la respuesta en el síndrome nefrótico de cambio mínimo suele ser buena, la corticoresistencia, en estos casos también sería
una indicación. La existencia de una sintomatología muy mantenida, es decir, aquellos pacientes que hay a veces respuesta parcial a los corticoides, es lo que denominamos, que ahora después veremos, una situación de corticodependencia. En estos casos podría plantearse también la realización de una biopsia. Bueno, como complicaciones, algunas de ellas ya las hemos enumerado, fundamentalmente recordar el riesgo tromboembólico en estos pacientes por la pérdida de factores importantes de la coagulación, antitrombina 3 y proteína S, pero también por la hipovolemia y la hipoperfusión renal. Esto hace que las complicaciones tromboembólicas de producirse sean particularmente frecuentes también a nivel renal. Alteraciones a nivel de tipo infeccioso, mayor susceptibilidad a infecciones. Interesa que recordéis sobre todo la frecuencia de infecciones por el neumococo. Es decir, es frecuente cuando hay una situación de ascitis la infección del líquido acítico por neumococo y por eso en estos casos es habitual encontrar situaciones de peritonitis primaria, es decir, una peritonitis sin que se deba a una causa de origen intestinal o de otra causa, precisamente porque se producen diariamente por bacteriemias, sobre todo en los niños, por neumococo. Origen primario de este neumococo, pues muchas veces cuadros óticos, bien, pues la situación de inmunodeficiencia que tienen estos pacientes hace que especialmente frecuente cuando hay una situación de ascitis, es que el líquido acítico se contamine, se infecte por neumococo y, por tanto, ascitis, peritonitis por neumococo, como digo, esperable en los pacientes con un síndrome nefrótico complicado. En cuanto al tratamiento de las complicaciones, normalmente nos planteamos a tratar el edema. Muchas veces el edema es tan importante que, como opciones, nos planteamos la utilización de la seroalbúmina. Con ello lo que se pretende es incrementar la presión coloidosmótica y, por tanto, de esta forma atraer líquido del intersticio al espacio intravascular. Mejoraría de esta forma la contracción de volumen. Pero pensar que en estos pacientes y la alteración que encontramos a nivel de la carga eléctrica, a nivel de la membrana basal glomerular, cualquier concentración de albúmina incrementada va a ser eliminada rápidamente a nivel renal. Por tanto, son, tratamientos transitorios y poco perdurables, ¿no?, en el tiempo. El tratamiento con diuréticos nosotros lo vamos a plantear solo cuando tenemos evidencia de que no hay una situación importante de contracción de volumen. Someter a un paciente con contracción de volumen importante a un tratamiento con diuréticos podría empeorar su situación clínica, entre otras cosas porque podría disminuir la situación que ya tiene de hipoperfusión renal y dar lugar a una situación de fracaso, de fallo renal. Por tanto, se plantean como indicaciones para realizar o no tratamiento con seroalbúmina, con diuréticos, a veces se realiza con los dos de forma secuencial. Determinar cuál es la excreción fraccionada de sodio. Recordar que un paciente pediátrico, una excreción fraccionada de sodio por debajo de 1, nos está indicando una situación de contracción de volumen, es decir, lo que daría lugar a una insuficiencia renal prorrenal. En estos casos estaría justificado administrar seroalbúmina previo al tratamiento con diuréticos. Nunca utilizaríamos en esta situación tratamiento con diurético aislado, que, como digo, complicaría precisamente esta situación de contracción. Bien, en cuanto al tratamiento de las otras complicaciones, el tratamiento de la hipertensión arterial generalmente se hace con los IECA. Conviene tal vez aquí recordar que los IECA tienen un efecto beneficioso sobre la proteinuria, es decir, el tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina mejora la situación de proteinuria. Por lo tanto, pueden estar especialmente indicados en estos pacientes si se complicase con hipertensión arterial. Las situaciones de tromboembolismo o el riesgo de tromboembolismo lo vamos a tratar con baja dosis de ácido acetilsalicílico y en ocasiones se propone también el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. En cuanto al tratamiento de las dislipemias, que sí es habitual realizarlo en los adultos,
decir que en los pacientes pediátricos, salvo en los síndromes nefróticos complicados o de larga evolución, generalmente no planteamos el tratamiento con las estatinas. Es decir, un síndrome nefrótico de cambios mínimos, de buena evolución, el tratamiento con estatinas de entrada no estaría indicado. Bien, en cuanto al tratamiento general, bueno, estos son aspectos que ya hemos comentado. Vamos a ver, porque tiene más interés, el tratamiento específico del síndrome nefrótico en cuanto a la corticoterapia. Se plantea un tratamiento con prednisona. El tratamiento con prednisona inicial debe de ser de 60 miligramos por metro cuadrado y día. Este tratamiento se plantea durante un mínimo de 4 semanas, máximo 6 semanas, y se evalúa cuál es la respuesta que tiene el paciente. Normal es que en un plazo aproximadamente de una semana, máximo 2 semanas, se empiece a ver una respuesta y una remisión. Es decir, que si existe remisión del paciente, planteamos el paso a una disminución de la dosis de corticoterapia. Bajamos la dosis de prednisona a 40 miligramos metro cuadrado y además realizamos una administración alterna, es decir, día sí, día no, durante un periodo también mínimo de 4 semanas, máximo de 6 semanas. Si continúa el periodo de remisión, posteriormente vamos a ir haciendo una reducción de un 25% de la dosis a la semana, de forma que en un periodo de aproximadamente 4 semanas se realiza la suspensión total del tratamiento con prednisona. En los casos en los que no hay respuesta al tratamiento inicial de 60 miligramos metro cuadrado y día, en esos casos se propone el tratamiento con prednisolona, alta dosis. Generalmente se somete al paciente a tres dosis en bolo de prednisolona a una dosis de 600 miligramos metro cuadrado. La administración se hace a días alternos y se mantiene el tratamiento con prednisona que ya tenía el paciente, es decir, que no se suspende el tratamiento con prednisona. Bien, me interesa destacar fundamentalmente un concepto, y ya casi estamos terminando, el concepto de córticodependencia. Existe una serie de pacientes en los cuales nosotros vamos a instaurar el tratamiento con prednisona, vamos a ver que existe una buena respuesta, prácticamente va a remitir la situación de proteinuria, pero cuando nosotros iniciamos el descenso de la corticoterapia, como hemos comentado anteriormente, nos encontramos que al ir disminuyendo la dosis, es decir, por debajo de los 40 miligramos metro cuadrado y día, al hacer esos descensos de un 25% semanal de la dosis, nos encontramos con que en un momento dado este paciente tiene una recurrencia de la proteinuria. En estos casos, lo indicado es volver a incrementar la dosis de prednisona y vemos que al incrementar la dosis de prednisona disminuye de nuevo la proteinuria. Este nivel es el nivel por debajo del cual no se puede disminuir la dosis de corticoide, se denomina el dintel de corticodependencia, es decir, es el nivel por debajo del cual el paciente no nos deja disminuir la dosis de corticoide sin que ocurra una recaída. Como digo, la corticodependencia se debe de tratar y se debe tratar con dosis mantenidas, a veces hasta 1 año de corticoides, la dosis mínima que tolere el paciente, y en los casos en los que no remitiese en este periodo, puede estar indicado la realización de una biopsia renal. Del concepto de corticoresistencia ya lo hemos comentado, recordar asociación de corticoresistencia, es decir, no respuesta a esa primera dosis de 60 miligramos metro cuadrado de prednisona o no respuesta a los bolos de prednisolona, esta es una situación de corticoresistencia. En principio entraña mal pronóstico y por tanto es una indicación de biopsia renal para poner en evidencia generalmente un tipo anatomopatológico distinto al de cambios mínimos, como digo, generalmente un tipo membrano proliferativo o un tipo esclerosante focal.
En relación al síndrome nefrótico del primer año, añadir poco más a lo que ya hemos comentado. Es decir, de entrada, mal pronóstico, se debe a mutaciones conocidas, el gen que produce una proteína indispensable en el diafragma de hendidura de la membrana basal glomerular, la nefrina, y el rango de edad de producción generalmente por debajo del primer año. Podemos encontrar síndromes nefróticos congénitos, os lo digo simplemente como dato que conviene tener en cuenta, es decir, algunos pacientes que desarrollan un síndrome nefrótico en los primeros meses es importante descartar una causa secundaria. Sabemos que algunas infecciones congénitas como citomegalovirus, rubeola, sífilis, tosoplasma, pueden desencadenar un síndrome nefrótico secundario. La negatividad de estos estudios debería indicarnos la realización de un estudio genético para poner en evidencia una causa genética de un síndrome nefrótico, que por frecuencia, generalmente el síndrome nefrótico finlandés, bueno, se llama así porque fue descrito en este país y que generalmente obedece a la forma más grave de síndrome nefrótico. Bueno, incidencia la tenía en pantalla, es decir, de un caso por cada 8.200 nacimientos y con esto pues vamos a dar por finalizada la clase de hoy.